Tengo acá ya Ahora, conectado Rami, a una cosa. Alejandro Melamed, que nos va a estar Ah, hablando un poco del liderazgo, del trabajo del futuro. Es consultor, pero además es contador público. Sucho, ¿te quedas un ratito más para darle la bienvenida a Alejandro? sí, déjame saludarlo. Una cosa, déjame cerrar algo de Ramiro, pero Dale. de nada sirve tener trigo, cobre, maíz, todas las materias primas si no tenemos la infraestructura adecuada para que llegue a los puertos y para que pueda ser exportada. Y ahí valoro mucho algo que decía Ramiro, que hay que ponerlo en agenda también, lo que es Ujú. la participación pública-privada, la APP se llama en otros países, a la chilena, cómo el privado también puede invertir en eso, obviamente con la mano del Estado provincial, nacional o municipal. Pero ahora déjeme presentar a un tipo que admiro mucho, pero mucho, pero mucho. Perdón que va a salir media sucia la conversación, yo estoy sin cámara, Ale, yo no sé si te veo o estás en el aire, pero quiero que la gente de Neura te conozca, sé que te conoce, te lee, estás en Infobae, escribiste bastante, pero le metes mucho no solo al liderazgo, sino a los cambios tecnológicos. Te vi en una nota el otro día con Novarecio que me encantó, te quiero felicitar por eso, pero ponías eso, ¿no? En dato, lo que nos viene en el cambio tecnológico. Perdón que la hice larga, pero te doy la palabra. Muchas gracias, querido Sucho. Gracias, un placer Ramiro, un placer Mariana, un gustazo poder estar con ustedes. Bueno, yo les propongo algo. ¿Por qué no hacemos como una especie de ping-pong y ustedes deciden por dónde vamos? Ustedes marcan la agenda, yo respondo a las preguntas. Si lo sé, les responderé. Si no Ujú. tengo idea, les diré, no sé nada de ese tema. ¿Les parece? Dale. Sucho, ¿querés arrancar? Si querés, arranco con la más fácil, que es muy Sí. trillada, pero vos vas a derivar de ahí, conozco parte de la respuesta. Eh, ¿Cuán preparados estamos para la velocidad del cambio tecnológico que se nos viene? A ver, la respuesta es la siguiente. Nosotros estamos en un momento que es absolutamente novedoso para todos nosotros, porque el cambio es en tres dimensiones. Cambian múltiples variables, cambia todo el tiempo, pero cada vez cambia más rápido. Creo que la principal dificultad que tenemos es esa velocidad del cambio, para lo Ujú. cual ninguno de nosotros está preparado. Y cuento en pequeña experiencia. Un momento en mi vida en el que se me partió la cabeza en dos fue cuando fui a Singularity University, que es un lugar donde se aprenden todas las nuevas tecnologías y todos los grandes problemas que hay en el mundo. Y el primer ejercicio que se hace en Singularity University es enseñar a cada uno de los participantes el concepto de exponencialidad. Para nosotros es muy simple hablar de exponencialidad, pero la realidad es que la exponencialidad es que cada vez va más rápido y nuestra mente no está preparada para esto. Ahora, ¿cuál es la dificultad adicional que tenemos ahora? Con la inteligencia artificial generativa ya estamos a una velocidad de doble exponencialidad, con lo cual es inimaginable lo que se viene. Ahora, quiero decirles algo que para mí es muy importante. Los argentinos tenemos una ventaja, porque estamos acostumbrados a vivir de cambio en cambio. Entonces, para los europeos, para los americanos, mucho de estas transformaciones que se van generando los agarra sin tener los recursos internos como para responder a todo esto. De hecho, a mí me pasó, yo tengo muchos años de vida corporativa y parte de mi vida corporativa la trabajé en Europa también. Pero cuando estaba ahí, ellos no podían entender, no mi capacidad, sino la capacidad de un argentino de hacer tantas cosas simultáneas. Ellos hacían Ujú. una cosa, una vez, terminaban y hacían la siguiente. No existía manejo, tres proyectos simultáneos, ¿no? Entonces, yo creo que, dicho todo esto y mostrado el contexto, lo que les diría es, estamos poco preparados, pero los argentinos tenemos más recursos que muchos otros. Bien. Alejandro, ¿cómo es el trabajo del futuro, a tu entender? ¿Cómo van a ser? Bueno, a ver, primero acá es importante que en general las proyecciones que hacemos las hacemos basados en los modelos que tenemos y en los conocimientos que tenemos hoy. Ujú. Si hace, y pequeña experiencia, cuando yo volví de Singularity escribí uno de mis libros que se llama El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Vino la pandemia y todo lo que se decía para 15 o 20 años se hizo realidad en poquitísimo tiempo. Y en el 2022 tuve que escribir un nuevo libro que se llama El futuro del trabajo ya llegó. La realidad es que las últimas tendencias respecto al futuro del trabajo visualizan una cosa que es muy importante. Hoy casi la mitad de los trabajos las hacen solamente humanos, una parte la hacen humanos y máquinas y otra parte la hacen solamente máquinas. Para el futuro lo que se visualiza es un tercio, un tercio y un tercio. Y eso cambia la distribución de todos nosotros. ¿Por qué? Porque va a haber
vez menos trabajos que lo hagan exclusivamente humanos y cada vez más trabajos compartidos entre la inteligencia artificial o las nuevas inteligencias, las nuevas tecnologías que vengan y el humano, con lo cual cambia muchísimo. Ahora, un dato, yo sé que a ustedes les encanta hablar de datos, ¿no? Se proyecta que el 65% de los chicos que están en escuelas primarias trabajen de cosas que ni siquiera fueron inventadas. Entonces, así como hoy ves una persona que trabaja de prompt engineer o de digital transformation o cualquiera de los puestos que hay hoy, o de TikToker, de Instagramer o de cualquiera de las cosas, que hace 5 años hubiera sido imposible pensarlo, muy posiblemente dentro de 3 o 5 años haya un montón de trabajos que hoy nos cuesta mucho pensar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gran pregunta es, ¿para qué están las universidades? ¿En qué tienen que formarnos las universidades? Bueno, les doy un dato que lo aprendí en el MIT y también me resultó muy elocuente. Un profesor decía, cuando uno estudia una carrera de 4 años, lo que estudió en primer año, en el cuarto ya está obsoleto. Entonces, mientras vas estudiando se vuelve obsoleto. Entonces, la pregunta es, ¿qué te tienen que enseñar las universidades? La realidad es que las universidades son instituciones del siglo XIX, con profesores del siglo XX, para alumnos del siglo XXI. Con lo cual, bajo ningún punto de vista responden a las necesidades que tenemos hoy. Y menos que menos con la integración empresa-universidad. Yo creo que hay que repensar, no soy un especialista en educación, si bien educo hace muchos años, pero creo que hay que repensar el sistema educativo para algo que no es menor, es lo que se llama long life learning. Vamos a tener que estudiar a lo largo de toda la vida. Gary Bowles es uno de los grandes especialistas en futuro del trabajo, conocí el año pasado, un tipo brillante, y él dice algo que para mí sintetiza mucho lo que estamos hablando. La mayoría de nosotros fuimos educados de la siguiente manera. Vas a cursar en la universidad de los 18 a los 23, 24 años. Te recibís. Trabajás entre los 24, 25 y los 60 años, te jubilás y disfrutás de la vida. Lo que se viene, decía él, es vas a trabajar, estudiar y disfrutar de la vida todo el tiempo. Entonces cambia esta lógica que teníamos antes. Por eso, los jóvenes lo primero que te preguntan cuando van a un trabajo es ¿dónde está la canchita de ping-pong? ¿Cuánto día de trabajo voy a hacer en mi casa? ¿Cuándo está el happy hour? ¿Cuándo? Y vos decís, pero pará, ni empezaste a laburar. Es que les importa eso porque el trabajo también es un lugar social. Y hay algo no menor, y cuando hablamos de futuro del trabajo, sí lo que hay que pensar es en 2 variables que son clave. Una, crecimiento de la expectativa de vida. Todos vamos a vivir, excepto que nos suicidemos, excepto que fumemos, excepto que nos droguemos, tengamos un accidente o tengamos algo que nos pase en la calle, vamos a vivir muchos años más. El tema es que vamos a tener que laburar muchos años más por una cuestión también de vitalidad propia, pero también los sistemas de jubilación y pensión, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, van a explotar por los aires. El nivel de cambio en la pirámide poblacional es alarmante y cada vez hay menos gente que contribuye y más gente y obviamente el sistema así, no, ni acá ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Fue diseñado para mucha gente aportando y unos poquititos recibiéndolo unos pocos años. ¿Cómo haces para bancar un sistema de muchos años, mucha gente con pocos aportantes? Imposible. Y Alejandro, hablaste de las universidades. ¿Qué tenemos que pensar en la educación más inicial, no? Porque si, imagínate, no están preparadas las universidades, ¿qué tienen que aprender los chicos en primaria, desde el jardín? ¿Cómo se los forma y qué es lo importante de darles ese conocimiento, no? Totalmente. Mira, hay algo que es fundamental y también lo aprendí ahí en uno de los programas que hice, es el aprender a aprender. No sabemos que hoy estamos aprendiendo inteligencia artificial generativa. Hace 1 año y medio nadie hablaba, o 2 años, porque no existía esto. Y dentro de 1 año va a venir la computación cuántica y la biotecnología y no sé qué. Bueno, todos vamos a tener que aprender mucho. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué secundaria, qué universidad te enseña a aprender? Eso no existe. Por otro lado, hay toda una cuestión que tiene que ver con lo que se llama lo que no cambia cuando todo cambia. Y hay cosas que no cambian. Es una ecuación muy interesante esto, y es lo dinámico y lo estático. Para entender esto, es como un celular. Yo le estoy mostrando acá, Sucho, que no sé si ves, pero estoy mostrando un celular. En el celular Sí. vos tenés lo estático, que es el celu, lo hard, y lo dinámico es el soft, las aplicaciones que le pones, etcétera. En nosotros tenemos que pensar qué es lo que no cambia cuando todo cambia. No cambian los valores, no cambia la comunicación, la influencia, el liderazgo, el impacto, la innovación, la creatividad. Esas son las cosas humanas donde tenemos la ventaja competitiva. Y nuevamente, ¿qué programa de qué universidad te enseña emociones? ¿Qué programa de universidad
te enseña a aprender? ¿Qué programa universidad te enseña innovación, liderazgo? No existe eso. Nuevamente, nos transmiten conocimientos que quedan obsoletos en lugar de desarrollar capacidades y competencias que trascienden la tecnología de punto, de turno. Y eso es lo más importante desde mi punto de vista. Bien, Alejandro, interrumpo un segundo, yo voy a saludar que me tengo que retirar abandono, pero te quiero despedir con una pregunta y después, Ramiro, te metés cuando querés, ¿eh? Te convertiste ahora de economista a periodista. Te quiero hacer una pregunta más de economía real también. Lo que estoy notando bursátilmente es que las megas compañías, las megas corporaciones, les cuesta mucho más el cambio. Tomar una decisión de directorio en una mega compañía les lleva mucho tiempo. Y las pymes y las empresas más chiquitas son más flexibles y las veo mucho poder de concesión en fusiones y adquisiciones, pero no las veo en empresas hasta que vos trabajaste, que cuando veo los resultados están no en un buen momento. Se viene esa transformación de descentralización que en vez de ver cada vez más mega compañías, vamos a ver una descentralización en pequeñas compañías. Está buenísimo. Mira, yo lo que te diría es, yo trabajé, y lo puedo decir porque es público esto, yo trabajé muchos años en Coca-Cola. Muchos años, tuve una responsabilidad muy, muy grande. Nosotros siempre decíamos ahí, los grandes se devoran a los chiquitos. Hoy en día, los ágiles se devoran a los dinosaurios. ¿Qué es lo que está pasando? Las grandes compañías se convirtieron en dinosaurios que tienen muchos niveles jerárquicos hasta tomar una decisión. Pero atención, muchas de las tecnológicas se están convirtiendo también en burocracias internas con muchos profesionales intermedios. Hay un libro muy interesante que se llama Humanocracy, Humanocracia. En este libro lo que describe Gary Hamel dice, las organizaciones debieran tener 2 niveles nada más, estratégico y operativo. Todo lo del medio te agrega burocracia innecesaria. Desde mi punto de vista, sí, definitivamente, muchas de las compañías grandes están quedando antiguas, están quedando, a ver, el concepto de obsolescencia, la obsolescencia es algo que funciona pero no sirve más. Y de hecho, cuando vos ves los mejores talentos, se alejan de las grandes compañías. Dicen, yo iré a trabajar ahí, que hasta que llegue a tal lugar y que tome una decisión, los jóvenes les gusta tomar decisiones, estar empoderados, los mejores talentos quieren estar ahí en la mesa de decisión, y en una compañía grande es imposible. Mi experiencia en Coca, de hecho, para llegar a una decisión bien profunda, y pasaba como 5 o 6 niveles. Y eso te demora 1 mes, 2 meses, 3 meses. Las ágiles, ¡bum!, pasan como... Y la otra cuestión es que las compañías más chiquitas saben que la perfección no existe. Entonces prefieren 90% ejecutado, 100% y, no sé, ejecutado dentro de 3 años. Un detalle les voy a dar. Yo trabajaba en el famoso business plan, en el plan de negocios de Coca, 9 meses al año. Imagínense a alguien que del mes de marzo a diciembre del año pasado estuvo trabajando en el business plan. No sirve de nada hoy eso. Vos necesitas un buen propósito, una buena estrategia. Hoy en día el propósito es la estrategia. Y detrás de eso todo, fuera de eso nada. Y me parece que ahí hay un punto interesantísimo donde se produce como una especie de reorganización de quiénes son los atractivos, quiénes son los de mejores resultados y quienes tienen, la palabra del juego es la agilidad. Agilidad es la gimnasia, no del cuerpo, sino de tu mente, el músculo desarrollado para poder responder rápidamente ante los diferentes estímulos que se van presentando. Bueno, Alejandro, ¿querías cortar algo? No, un pequeño comentario sobre, a ver si... porque muchas veces la tecnología se presenta, con una mirada más progre, ¿no? Muchas veces la tecnología se presenta como que nos viene a sacar el trabajo. Cuando realmente la tecnología lo que otorga es una explosión de productividad que hace que con menos vos logres más. En consecuencia, de hecho, esa idea de que la tecnología te saca trabajo, después lo que explica que más de uno esté hablando, no, necesitamos una renta universal, porque las máquinas nos van a sacar el trabajo. Todas son pavadas directamente. Son pavadas y se ponen en evidencia porque el futuro ya llegó y el nivel de tecnología, misma esta conversación que tenemos en vivo y estamos todos regados en distintos rincones del país, te demuestra que la tecnología ya llegó. Y voy al punto de que, por ejemplo, en Japón,
que es un país de vanguardia en lo que es tecnología y nunca tuvo un desempleo mayor al 4%, por ejemplo, 5%. Voy al punto, que ellos que siempre están en la vanguardia tecnológica jamás tuvieron desempleo. Entonces esa mirada de que, ojo, porque viene la inteligencia artificial, nos van a dejar sin trabajo, es directamente... es no tomar conciencia de la pavada que se está diciendo y no mostrar directa. Pero pará, entonces, ¿qué pasó? Porque hoy también tenemos un montón de tecnología y Japón y los países desarrollando andan con un desempleo del 3, del 4%. Eso, y Yo te doy termino un con dato, esto. Ramiro, Sí, dos datos no menores. Primero, con la rueda seguramente hubieran dicho lo mismo. Cuando vino la máquina de Claro. vapor hubieran dicho lo mismo. A ver, dos cuestiones. Primero, no consideran la cantidad de nuevos trabajos que se generan que antes no existían. Toda la gente que trabaja con inteligencia artificial, para hacer las inteligencias artificiales, no la están considerando. claro. Mira, dato concreto esto. Por primera vez en los últimos, no sé, 10 años por lo menos, el Foro Económico Mundial, que es el que proyecta la cantidad de posiciones que se van a generar y que se van a destruir, por primera vez muestra un saldo positivo en mucho desde Claro. lo que se crea y lo que se destruye. Hablan de más de 170 millones de oportunidades que se crean y se destruyen unas 80, 90 más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay de balance positivo, de saldo positivo, unas 80 millones de posiciones. Pero atención, y acá está el punto central. Estas 170 millones de oportunidades que se generan no necesariamente pueden ser cubiertas por las personas posiciones que se les destruyen. Entonces, el famoso índice Gini es como que se agranda más, porque los que tienen los mejores laburos cada vez tienen más laburo y los que tienen los peores laburos cada vez menos laburo. Entonces, ahí hay tres estrategias clave. Una se llama upskilling, otra reskilling y otra outskilling. Upskilling es cómo mejoramos nuestras capacidades actuales. Reskilling es el reciclaje profesional, es el cobrador del peaje de que en lugar de trabajar de eso, lo pongan a trabajar en datos, en servicio al cliente, etc. Claro. Y el outskilling es cómo las empresas que piensan que van a tener que achicar su estructura, preparan a las personas para esas oportunidades que se presentan. Entonces, hay algunos que son los que llaman los tecnopesimistas, que tienen que ver con esto de la renta universal, que tienen, ¿sabes qué? La tecnología va a hacer trabajo, va a ser todo un desastre. Están los tecnooptimistas y dicen, no, todo va a ser espectacular. Yo estoy en otra posición, yo estoy en lo que se llama tecnoesperanzadores. Tengo la esperanza que esto nos ayude, pero hay que laburar mucho para que eso salga. No es piloto automático, no es que aprieto un botón y sale. No, hay que laburar, hay que hacer, pero todas las empresas y todo el mundo estás viendo, ¿sabes qué? Te genera productividad. Pero hoy en día estamos en lo que se denomina la era de la inteligencia aumentada. Es inteligencia auténtica más inteligencia artificial. No es una cosa a la otra. Te doy un ejemplo bien casero para todos nosotros. Sé que a Sucho le encantan las cuestiones de la economía cotidiana, ¿no es cierto? Nadie va a ir a un médico que no utilice tecnología. Ahora, tampoco te vas a dejar atender solamente por la tecnología. ¿Y cuál es el primer paso para que te empieces a curar? Cuando el médico te apoya el brazo y te dice, estoy con vos, nos vamos a curar. Entonces, así como la medicina tiene un montón, la odontología, el derecho, las ciencias económicas, la arquitectura, la ingeniería, todas las áreas tienen apoyo de inteligencia artificial. Hablaba recién del campo, que antes se había pensado, el campo va a tener esto, un montón. El otro día justamente estuve con una empresa del sur que contaban cómo están ahora sacando todas las frutas con drones israelíes. Una cosa que, una locura lo que están haciendo ahora. Hay personas que manejan esos drones, no es que se manejan solos, ¿no? Así que yo creo que lo que se viene es apasionante. Bueno, Alejandro, clarísimo, muchísimas gracias, nos quedamos con ganas de más, así que vamos a tenerte de nuevo acá en Economía Real porque hay mucho más para hablar. Por supuesto, siempre es un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno,